Herbert Simon nació en Milwaukee, en Estados Unidos. Es un importante teórico del siglo XX, inspirado en la obra de Chester Barnard de 1938, que es La función del ejecutivo. Él publica en 1947 también su obra de comportamiento administrativo. Esta obra está compuesta por 11 capítulos, los cuales pues un momento más sugiero cuáles analizar o profundizar en ellos, ¿no? Él recibe en 1978 el Premio Nobel de Economía y lo recibe precisamente por la aportación que hace respecto a la teoría de toma de decisiones, de elección, pero también por la aportación a la multidisciplina. Él hizo aportaciones importantes en el área de economía, en el área de ciencias sociales en general, en inteligencia artificial, en computación. Y desde que él publicó en 1947 por primera vez esta obra, él fue haciendo algunas adecuaciones a través del tiempo, incluso antes, poco antes de fallecer, en el 2001, e iba adecuando la obra a los tiempos. Incluso hace poco más de 50 años él hablaba de la inteligencia artificial y cómo esto y la computación pudieran aplicarse al proceso de toma de decisiones. Por eso es que también conocemos hoy en día los procesos de toma de decisiones sistematizados a través del uso de la computadora. Todo esto es parte de las aportaciones que él nos ha dejado. Y bueno, retomando la parte del libro, les decía que son 11 capítulos en los que yo sugeriría profundizar en algunos de ellos. De manera particular, el capítulo 1, el 4, el 5 y el 6. En el primer capítulo, el capítulo 1 es la parte introductoria y es donde él hace su planteamiento, su idea inicial, donde comenta, ubiquémonos en 1947 cuando hace esta publicación, y comenta que hasta ese momento la explicación teórica que existía era solamente enfocada a la acción administrativa, a las acciones en las organizaciones, pero no en la elección, es decir, que había antes o previamente a la acción que se decidía. Y entonces él comentaba, prácticamente decía que la organización es un proceso de toma de decisiones en conjunto. De hecho, hablaba que los procesos administrativos son procesos de decisión. Y hablaba de una estructura, pero no solamente una estructura de la organización, sino una estructura de toma de decisiones en la organización, en donde las decisiones que toma una persona pues forman parte de esa estructura general y de esa integración en conjunto, ¿no? Dejo algunos temas o algunos conceptos importantes que sugiero agregar o sugiero profundizar en ellos, como la racionalidad, que es la racionalidad, la eficiencia, el equilibrio organizacional y los objetivos individuales y organizacionales que lo vemos en la parte final. En el capítulo 4, él ya hablaba de la racionalidad y cómo esta racionalidad en la toma de decisiones se enfoca en medios y en fines. Hace un desglose importante ahí, en el cual hay ciertas ventajas o desventajas de verlo desde el punto de vista de medios y fines, pero cómo estos medios y fines forman alguna cadena entre medios y fines, donde el fin de una decisión puede ser el medio para otra, ¿no? Y entonces hay una interrelación y hay diferentes niveles en ese sentido de la toma de decisiones en una organización y las personas dentro de ella, ¿no? Y esa toma de decisiones tiene ciertas limitaciones que también se mencionan ahí. ¿Cuáles son esas posibles limitaciones al momento de tomar una decisión o tomar las decisiones? Y el planteamiento que hace Simon es que con esta teoría, con su teoría de la toma de decisiones, pues digamos que se subsana esta situación, o más que subsanar, se explica y se analiza el por qué estas limitaciones pueden tener alguna explicación, teóricamente hablando, de ello, ¿no? Y precisamente antes de entrar al capítulo 5, habla de tipos de racionalidades en esta parte de la toma de decisiones. Y eso es un poco entender o explicar por qué algunas personas en las organizaciones toman decisiones que para ojos de otras personas no son las adecuadas, las correctas o las mejores, ¿no? Entonces también es importante enfocarse a los tipos de racionalidad en la toma de decisiones. El capítulo 5 habla precisamente de las limitantes, habla ya un poco más específicamente de las limitantes que se tienen al momento de tomar una decisión.
Y Simon mencionaba entre algunas cosas el conocimiento que tenemos para tomar una decisión en un momento determinado. Planteaba que no tenemos y no vamos a lograr tener la totalidad de la información para tomar una decisión, y cuando se toma una decisión se toma con la información que se tiene disponible. Y como esa limitante hay otras más que él menciona, y él acuña el término de racionalidad limitada. Es decir, cuando tomamos decisiones se hace con una racionalidad limitada por uno de los comentarios, como uno de los aspectos que menciono, como es el conocimiento, pero hay otros aspectos que hay que profundizar, ¿no? Y cómo estas decisiones individuales están enmarcadas en un engranaje de el ambiente de la organización y en el contexto de la organización. Es decir, en una organización no podemos desligar una decisión individual del resto de la misma, ni del resto de las personas o de los departamentos, las áreas, mucho menos de la organización en su conjunto. Finalmente, el capítulo 6 habla del equilibrio organizacional, ¿no? ¿Y a qué se refiere Simon con el equilibrio organizacional? Cómo se da esta cuestión de los objetivos individuales y los objetivos organizacionales. ¿Por qué las personas trabajan en las organizaciones o por qué están dispuestos a dar su mayor esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales? Porque también tenemos las personas dentro de las organizaciones, pues los objetivos particulares e individuales, ¿no? Y entonces habla de cómo debe darse un equilibrio en este sentido entre los objetivos individual organizacional y qué obtiene la organización y qué obtienen las personas que forman parte de la organización. Y debe haber pues una cuestión de si la organización obtiene una imagen, un prestigio, qué obtiene el trabajador, un sueldo, una calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces habla de esta parte del equilibrio organizacional, y no olvidemos que todo esto está enmarcado en el sentido de el comportamiento administrativo, ¿no? En el sentido de las personas, la organización, y reitero, él veía a la organización como un proceso de toma de decisiones. Y el proceso de toma de decisiones también es un elemento importante, ¿no? Es decir, ¿cuál es ese proceso de toma de decisiones que hemos visto en algún momento dado en nuestros estudios y en el que ubicamos actualmente? Pues es producto precisamente de la aportación de Simon, y también lo van a encontrar en estos capítulos cuando él habla de cómo se toman las decisiones. Esta cuestión de una situación, alternativas, evaluación y elegir la mejor. Y esa elección está enmarcada en una racionalidad que en este caso es limitada. Pero en ocasiones hay otro tipo de decisiones que tomamos en donde se sale la parte de la racionalidad, y bueno, también eso lo amplía y lo comenta ahí, qué otro tipo de decisiones y bajo qué otros aspectos o criterios tomamos decisiones. Pues bueno, quise dar un panorama general sobre la lectura de Simon para que profundicen en ella. Tienen el material, especifico de manera particular cuáles son los capítulos que sugiero revisar, y en base a ello pues hacerlo conducente con el material para la semana. Pues reitero, vamos a leer la fuente original y pues ustedes con la información adicional podrán hacer un complemento importante para sus actividades en esta semana. Un saludo.